Quisiera trabajar hoy sobre la relación entre educación y derechos humanos, algo de lo que entendemos como la cultura de los derechos humanos en el siglo XX y el siglo XXI, y algunos de los desafíos que eso implica para la educación. Primero me gustaría empezar pensando juntos qué son los derechos humanos, porque a diferencia de otros países de la región, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, muy rápidamente vinculamos derechos humanos con la última dictadura militar. Y me parece importante sostener esa vinculación, pero no quedarnos entrampados en esa vinculación. Pensar que derechos humanos es eso y mucho más. Digo esto porque me pasó cuando estuve haciendo mi tesis de doctorado sobre la enseñanza de los derechos humanos. Muchas veces le comentaba a algún colega, estoy trabajando sobre la enseñanza de los derechos humanos, y me contestaban, yo tengo un material sobre dictadura. Digo, no, yo no hablé de dictadura, es sobre derechos humanos. Y entonces me parece que ahí hay parte del problema, que es no quedar entrampados en que derechos humanos tiene que ver con algo que nos pasó hace 40 años, que efectivamente está presente en nuestras preocupaciones actuales, pero que no se quedan solo atrapadas ahí. Tomo entonces una definición que propone Pedro Niken, que fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él dice: la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos humanos. Es una definición densa, compacta, pero me parece muy rica, y me parece interesante destacar cómo empieza. Dice, la sociedad contemporánea reconoce los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos son una construcción histórica, son una construcción colectiva que se fue desarrollando a lo largo del tiempo y que no son fruto de una esencia humana o algo que está por encima de la historia, sino que son fruto de luchas específicas que fueron llevándola a estos enunciados que hoy reconocemos como derechos humanos. Y son también derechos que ligan a cada sujeto con el Estado. ¿Por qué ligan a cada sujeto con el Estado? Porque básicamente son los Estados los que, reunidos en las Naciones Unidas, deciden reconocer derechos a un tercero, que son los sujetos humanos de cualquier país y de cualquier territorio. Los Estados son los que se comprometen a decir: nosotros vamos a respetar estos derechos para cada ser humano. Y esto me parece importante porque muchas veces, y particularmente en el ámbito educativo, suponemos que todo derecho es un derecho humano, y me parece que hay que poder diferenciar que cuando una persona mata a otra con una pistola, está cometiendo un delito, pero cuando una persona de una fuerza de seguridad mata a otra persona, puede estar violando derechos humanos, porque es en nombre del Estado que está llevando adelante una acción. Es decir, los derechos humanos comprometen básicamente a los agentes públicos, y esto también nos atañe como educadores, porque cualquier docente en el ejercicio de su cargo es un agente público, ¿no? Y esto es parte del compromiso de los derechos humanos. La definición también abunda en estos rasgos, que los derechos humanos son inherentes, es decir, forman parte de la herencia de la humanidad, son transnacionales, son universales, es decir, que están por encima de las fronteras nacionales y han hecho un agujero en el techo de la soberanía nacional, van más allá de la legislación local, que son progresivos porque los que hoy reconocemos como derechos humanos quizás se vayan ampliando en las próximas décadas, pero al mismo tiempo son irreversibles, es decir, algo que es reconocido como derecho humano no puede después ir hacia atrás. Digo también esto porque los derechos humanos no son algo acabado, sino algo que estamos construyendo permanentemente como sociedad y discutiendo. Y al mismo tiempo fundan un Estado de Derecho más allá de las fronteras nacionales. Digo más allá de las fronteras nacionales porque también tendemos a pensar el mundo como un mundo que está constituido por países y por sujetos que tienen como identidad predominante el haber nacido en un lugar o en otro. Y cuando nos encontramos con alguien fuera de nuestro lugar de residencia, decimos: yo soy argentino, yo soy tucumano, yo soy entrerriano, yo soy de allá. Esto no ocurría hace 300 o 400 años, no había identidades nacionales, en todo caso sí había lugares de residencia, pero había otra forma de identificarse y predominaban en algún momento las identidades religiosas por sobre las territoriales, y no sabemos cómo serán las identidades de acá a 300 o 400 años.
El mundo que conocemos, organizado por estados nacionales, es una fase bastante breve, bastante cortita en la historia de la humanidad. Pero nos pasa como el pez y el agua. Como hemos nacido en un mundo con esta organización, tendemos a creer que siempre fue así y que siempre lo será. Me detengo en otro rasgo que plantea la definición de Niken, que es que hay algunos derechos que el Estado se compromete a respetar y otros que se compromete a organizar su acción para garantizarlos progresivamente. Y eso alude a una breve distinción entre los derechos que provienen de la tradición liberal, los derechos llamados individuales, civiles y políticos, y los derechos de la tradición socialista, los derechos sociales, económicos y culturales. Efectivamente, hay maneras diferentes de atender estos derechos. Un Estado no puede decir, bueno, a partir de ahora vamos a ir torturando cada día un poquito menos. Se supone que cuando adhieren a un documento de derechos humanos, inmediatamente dejan de torturar, inmediatamente dejan de apresar sin motivo. Pero tampoco podrían decir, a partir de ahora toda la gente tiene vivienda y a partir de ahora toda la gente tiene acceso a la educación y a la salud. Se supone que esos derechos requieren un tiempo de organización del Estado para su satisfacción. Y también hay una tercera categoría de derechos que son los llamados derechos colectivos, los derechos de los pueblos, los derechos sectoriales y de minorías, que son aquellos que en general se han ido desarrollando en las últimas décadas porque no alcanzan con nombrarlos para el conjunto como para que se reconozcan para cada uno de los conjuntos particulares. En líneas generales se plantea que los derechos individuales, civiles y políticos son los derechos que el Estado viola por acción, cuando hace algo que no debería hacer, cuando tortura, cuando secuestra, cuando mata, cuando encarcela, cuando censura. Mientras que los derechos sociales, económicos y culturales son los que viola por omisión, cuando no se ocupa de educación, cuando no se ocupa de la salud, cuando no se ocupa del trabajo, cuando no se ocupa de vivienda. Y los derechos de tercera generación son los que viola por exclusión, cuando atiende a todos, pero ese a todos pierde de vista conjuntos particulares a los que no se atiende en forma específica. Esto sería como una caracterización general de lo que vamos hablando como derechos humanos. Para nosotros es parte del vocabulario cotidiano de los últimos 30 o 40 años de nuestro país. En otros países del mundo esto no es tan cotidiano, ¿no? Para nosotros los derechos humanos forman parte de una impronta fuerte de la transición democrática. No es lo que ocurre en todos los lugares del mundo. Y al mismo tiempo, en nuestra historia política, los derechos humanos han sido una bandera de lucha contra la opresión, una bandera de lucha contra el terrorismo de Estado. No siempre ha ocurrido así. Y parte de lo que nos viene ocurriendo en las últimas décadas es que en muchas de las tensiones y conflictos en el mundo también se utilizan los derechos humanos a veces como bandera de opresión, a veces como bandera de imposición de criterios de los países más poderosos sobre países más pequeños. Y entonces podemos pensar que empieza a haber ciertos discursos de revisión de qué lugar ocupan los derechos humanos. Un texto bastante reciente de Boaventura de Sousa Santos lo plantea en estos términos. Dice, ¿no habrán sido los derechos humanos un artificio para centrar las luchas en temas sectoriales, dejando intacta o hasta agravada la dominación capitalista, colonialista y patriarcal? ¿No se habrá intensificado la línea abisal que separa a los humanos de los subhumanos, sean estos negros, mujeres, indígenas, musulmanes, refugiados o inmigrantes indocumentados? Si la causa de la dignidad humana, noble en sí misma, fue entrampada por los derechos humanos, ¿no será tiempo de desarmar el engaño y mirar hacia el futuro más allá de la repetición del presente? Estas son preguntas fuertes, preguntas que desestabilizan algunas de nuestras creencias más arraigadas y de las prácticas que señalan el modo más exigentemente ético de ser contemporáneos de nuestro tiempo. Son preguntas fuertes para las cuales solo tenemos respuestas débiles. Me parece relevante plantear estas sospechas sobre los derechos humanos porque cuando todos hablamos de los derechos humanos es que se empiezan a licuar y esas banderas de lucha que en algún momento fueron contra la opresión y contra el sometimiento, en algunos casos empiezan a ser enarboladas por los mismos poderosos para mantener el statu quo o para que nada se ponga en discusión. Sin embargo, creo, como dice Sousa Santos, son algunas preguntas fuertes para las cuales tenemos respuestas débiles. Esto no quiere decir tenemos por la borda los derechos humanos, quiere decir mantengamos un ojo alerta, porque detrás de la bandera de los derechos humanos pueden venir cosas muy disímiles. Y si pensamos la relación entre estos derechos humanos y la educación, me parece que podemos pensar al menos tres cruces fuertes
que implican compromisos entre los derechos humanos y la educación. Por un lado, el derecho a la educación, que forma parte, es uno de los derechos humanos. Por otro lado, los derechos en la educación, es decir, cómo la construcción de una cultura de los derechos humanos implica la revisión de las pautas de convivencia y de relaciones y de regulaciones entre quienes habitamos las escuelas todos los días. Y en tercer lugar, la educación en el derecho. Parte del desafío de la existencia de los derechos humanos es que vaya aumentando la conciencia de los sujetos acerca de lo que los derechos humanos son y significan, y esto implica un desafío para la educación desde la misma Declaración Universal del año 48. Voy a tratar de ir analizando cada uno de estos cruces, de estos tres cruces que propongo, entendiendo también que es una distinción analítica, que no son tajantemente distinguibles uno de otro, hay muchos cruces entre ellos. Pero empecemos pensando lo que significa el derecho a la educación, como uno de los derechos que implica este cruce de educación y derechos humanos. Cuando nos enfrentamos al nuevo siglo XXI, sabemos que uno de los problemas que tenemos es que estamos educando en un contexto de bastante incertidumbre, en un contexto donde los adultos no tenemos claro dónde estamos parados ni hacia dónde estamos yendo. Y retomo un texto que escribía Margaret Mead en una conferencia que dictó a fines de la década del 60, que se publicó en 1970, hace medio siglo, y ella decía: actualmente en ningún lugar del mundo hay mayores que sepan lo que saben los jóvenes, por muy remotas y sencillas que sean las sociedades donde viven estos últimos. Antaño siempre había algunos adultos que sabían más que cualquier joven en términos de la experiencia adquirida al desarrollarse dentro de un sistema cultural. Ahora no los hay. No se trata solo de que los padres ya no son guías, sino de que no existen guías, los busca uno en su propio país o en el extranjero. No hay adultos que sepan lo que saben acerca del mundo en que nacieron, quienes se han criado dentro de los últimos 20 años. En este punto de ruptura entre dos grupos radicalmente distintos e íntimamente vinculados, es inevitable que ambos estén muy solos, mientras nos miramos los unos a los otros, seguros de que ellos nunca experimentarán lo que hemos experimentado nosotros, y que nosotros nunca podremos experimentar lo que han experimentado ellos. Es fuerte el diagnóstico y ocurrió hace medio siglo. Ella hablaba de un tiempo de cambios acelerados que producían una ruptura en el lazo intergeneracional y estaba refiriéndose al geloso, al tocadiscos, a la televisión blanco y negro, a cosas que ahora nos parecen arcaicas de otra época, pero ella decía: quienes han nacido en los últimos 20 años han tenido un impacto muy fuerte, entre otras cosas, de las nuevas tecnologías y además del proceso de mundialización cultural producido después de la Segunda Guerra Mundial. Ella volvió a entrevistar a los adolescentes en Samoa y vio el efecto de la radio, de los jóvenes que había visto antes de que hubiera radio, y dijo: es una sociedad radicalmente diferente. Introducir la radio en esta sociedad implicó otro tipo de lógica en las relaciones sociales. Y ella decía: hay diferentes tipos de sociedades, postulaba tres tipos. Dice: hay sociedades que podemos llamar prefigurativas, en las que los adultos saben que el futuro de las nuevas generaciones será bastante parecido al que ellos vivieron, y entonces los pueden orientar porque les dan las claves como para que puedan desarrollar sus vidas. Y dice: esta ha sido la mayor parte de las sociedades en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos y siglos y milenios de vida de la especie humana sobre la Tierra, ha habido adultos que orientaban a los más jóvenes. En cambio, hay algunas circunstancias de crisis en las cuales se da una sociedad que se llamó configurativa, en la cual generación adulta y generación joven al mismo tiempo se enfrentan con situaciones novedosas. Y ninguno tiene la respuesta atinada a la situación novedosa. Ella daba como ejemplo la Shoah, el Holocausto. Pero, decía, incluso en esas situaciones la generación adulta tenía en la mochila una serie de saberes que, aunque no eran específicamente respuestas a la novedad, sí le daban un margen como para poder ver qué podían tomar y dar la mejor respuesta ante esta situación novedosa. Y postulaba en 1969 la existencia teórica de una sociedad postfigurativa en la cual las novedades fueran tan radicales y constantes que la generación joven tendría mejores posibilidades de interpretar el mundo en que vivían que la generación adulta, porque la generación adulta tendría tanto peso de la experiencia anterior que no podría entender lo que está pasando delante de sus ojos. Eso que ella veía como algo posible en el futuro
es a veces lo que nos pasa cuando nos encontramos cotidianamente frente a las nuevas tecnologías, cuando encontramos a los adultos mayores que se acercan a un cajero y tratan de entender la lógica de un cajero, de una computadora, y empiezan a buscar a un chico de 5 o 6 años que les explique cómo funciona esto. Estamos viendo ahí eso que anticipaba Margaret Mead. No sé si tuvieron la experiencia, pero me acuerdo cuando acompañé a mi mamá, que ahora tiene 89 años, a un cajero automático, y yo le decía, bueno, pones la tarjeta, ahora ves, te ponen todo el menú, apretás acá, y dice, no, pará, déjame que lea todo. Y ella leía cada una de las pantallas mientras iba formando la cola de gente atrás. ¿Y dónde había aprendido que primero había que leer todo antes de decidir? Básicamente en la escuela. La escuela había enseñado un modo de vincularse con la lectura que no es el modo que tiene quien incorpora las nuevas tecnologías. Entonces creo que de eso nos habla ese texto de Margaret Mead, que es que estamos empezando a transitar, y nosotros ahora estamos sumergidos plenamente en una sociedad donde los adultos ya no tenemos certezas acerca del futuro, y estamos empezando a construir una pedagogía de la incerteza, una pedagogía donde vamos transitando el por ahora y mientras tanto, mientras vamos educando. Y en ese contexto, también lo que ocurre es que la generación joven empieza a estar cada vez más desprovista y cada vez menos protegida. Lo decía en estos términos Eduardo Galeano. Día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas a la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Cuando Galeano decía televisor hace 10 años, ahora tenemos que reemplazarlo por pantalla. Una enorme multiplicidad de pantallas y cada niño tiene la suya, ¿no? Atarse la pata del televisor significaba unos años atrás, por lo menos negociar entre 3 o 4 hermanos que íbamos a ver las 2 horas que había tele por día para chicos en las casas, y entonces después decidir qué canal poníamos y quién acomodaba la antena. Cada vez más, cada uno tiene su propia pantalla, y eso implica que está atado a esa pantalla sin vincularse con otro, sin poder discutir antes lo que vamos a ver y sin poder comentar después lo que hemos visto. Y esto ocurre en todos los sectores sociales. Unos años atrás también nos pasaba que la libertad de los chicos dependía de que los adultos no impusieran sus criterios, y cada vez más lo que vemos son chicos desamparados en todos los sectores sociales porque no hay adultos que se ocupen de cuidarlos, porque no hay adultos que se ocupen de garantizar el derecho a ser niño. A eso se refiere cuando él dice que se requiere mucha magia para que un niño pueda atravesar la infancia. Y en este punto, sin certezas, volvemos a pensar en cuáles son las convicciones. Lo planteaba también Hannah Arendt en un texto en los años 50, pero que creo que tiene profunda actualidad. Ella dice, la educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él y de esa manera salvarlo de la ruina inevitable que sobrevendría si no apareciera lo nuevo, lo joven. Y la educación también es donde decidimos si amamos a nuestros niños lo suficiente como para no expulsarlos de nuestro mundo y dejarlos librados de sus propios recursos, ni robarles de las manos la posibilidad de llevar a cabo algo nuevo, algo que nosotros no previmos. Si los amamos lo suficiente para prepararlos por adelantado para la tarea de renovar un mundo común. Lo que ella plantea cuando habla de mundo es con toda la carga heideggeriana de su maestro, que planteaba el mundo como ese artificio humano, aquello que hemos construido como sociedad, como nuestra experiencia cultural en el mundo, como aquello que hemos ido construyendo como valores, costumbres, hábitos, organización social. Y el mundo efectivamente corre riesgos cuando aparece lo nuevo y dice, tiremos todo abajo porque nada de lo anterior sirvió y hay que proteger al mundo de lo nuevo. Pero al mismo tiempo hay que proteger al nuevo del mundo para que no se le diga a cada nueva generación, acomódate al mundo tal como está. Esa protección del mundo y del niño es una responsabilidad de la sociedad adulta y particularmente de aquello que tenemos la responsabilidad de educar. Es cierto que educamos sin certezas, pero cuando se caen las certezas volvemos a preguntarnos acerca de cuáles son nuestras convicciones. La convicción no es tener una certeza de lo que va a pasar. La convicción significa tener un compromiso con una idea y un compromiso con aquello
que decidimos llevar adelante mientras sea posible y conveniente sostenerlo. Decía Vinicius de Moraes que el amor sea eterno mientras dure. Y nosotros podemos pensar, bueno, que nuestras convicciones sean eternas mientras sigamos apostando a ellas. Y mientras apostemos a ellas, es tarea del adulto seguir manteniéndose como un puente entre el mundo y el niño, entre la generación joven y aquello que hemos recibido como legado. Es cierto que no tenemos certezas y es cierto que cada vez se hace más difícil, pero al mismo tiempo se hace cada vez más necesario. En segundo lugar, me quiero referir a los derechos en la educación y a todo lo que implica la transformación del espacio institucional donde llevamos adelante el proceso educativo. Básicamente, en los últimos 30 años, y ahora se cumple 30 años de la Convención de Derechos del Niño, hemos construido algo muy complejo que llevó 30 años de discusiones, desde la Declaración de Derechos del Niño hasta la Convención, donde se establecieron derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esos derechos implican al menos 3 tipos de categorías. Por un lado, los derechos de prestación, es decir, aquellos que el Estado debe prestar a cada niño, niña o adolescente. Por otro lado, los derechos de protección, donde el Estado tiene que proteger a niños y niñas del ataque de otros. Y por otro lado, los derechos de participación, aquellos donde el Estado tiene que habilitar la participación, la palabra, la intervención de cada niño o niña como sujeto. Podríamos pensar que los 3 tipos de derechos atañen al ámbito educativo. En primer lugar, porque ofrecer educación es parte de la prestación de un derecho de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, porque el espacio educativo es un espacio de protección, un espacio de resguardo para que un niño y una niña que han sido violentados, abandonados, maltratados en otros ámbitos hogareños o el espacio público tengan en la escuela un espacio de seguimiento, de acompañamiento y de denuncia cuando hay algo que está maltratándolos o descuidándolos. Y en tercer lugar, la escuela es un espacio donde habilitar mecanismos de participación y habilitar la palabra. Y quisiera sobre todo detenerme en este último punto. ¿Cómo transformamos los espacios escolares en espacios donde haya protagonismo de niños, niñas y adolescentes? Dice Carlos Cullen que la escuela es el espacio público de construcción de lo público. Es una definición interesante porque plantea 2 cualidades de la escuela. La escuela, por un lado, es un espacio público, forma parte del Estado tal como es hoy y forma parte es uno de los órganos del Estado donde lo público opera, pero al mismo tiempo tiene como particularidad construir lo público del futuro. La escuela está con un pie en el presente y un pie en el futuro y tiene todas las mañas, las tensiones, los problemas de lo público tal como lo conocemos y al mismo tiempo el desafío de llegar a construir lo público tal como lo queremos, ¿no? Ese es el trabajo específico de la escuela y tiene que ver con la construcción de ciudadanía. ¿Cómo podemos revisar el ambiente escolar para favorecer ahí la participación estudiantil? Para poder invitar a chicos, chicas y adolescentes a que empiecen a ejercer su ciudadanía en el espacio público de la escuela. Quisiera meterme en esto analizando algunas situaciones de la vida cotidiana escolar, para no plantearlo en términos teóricos. Estas son escenas escritas por docentes y directivos en talleres, en seminarios donde hemos trabajado sobre la justicia escolar, sobre los derechos del niño en la escuela. Y voy a tomar 3 escenas, la primera escrita en Chubut y las otras, creo que las 2 son de La Pampa. La primera dice así, se llama El horario de ingreso al jardín. El horario de inicio de la jornada escolar en el turno mañana es a las 9 horas. A las 8:55 la portera, secretaria o maestra de turno tocan el timbre que anuncia que es hora de entrar al jardín y que los niños, junto a sus docentes, deben ir formando una ronda en el patio interior para realizar el saludo inicial, el izado de la bandera y la comunicación de novedades de los niños e informaciones institucionales. Luego de pasados 5 minutos de tocado el timbre, se cierra la puerta de entrada a la escuela infantil. Del lado de afuera del establecimiento se observa el malestar de los padres o familiares de los niños que tienen que esperar para poder entrar a que vuelvan a abrir la puerta luego de finalizadas las actividades del ingreso escolar. También se ven las caritas de los niños pegadas al vidrio, intentando ver y escuchar algo de lo que acontece en el interior del jardín al encontrarse privados de participar. Esta norma se implementó para que no se obstaculice el momento de intercambio y saludo colectivo con el ingreso de los que van llegando más tarde, y a su vez para que las familias no se acostumbren a dejar a los niños en el jardín luego del horario de ingreso, ocasionando interrupciones a la tarea pedagógica. Esa es la escena. Y
Y me parece interesante porque muestra algo de lo que pasa en el jardín, el primer nivel educativo que interactúa con los grupos familiares y donde uno de los problemas interesantes y recurrentes es ese momento de intercambio a la entrada o a la salida, el momento de pasaje de los grupos familiares al jardín o del jardín a los grupos familiares. Y en este jardín, harto de que la gente llegue tarde, deciden cerrar la puerta a los 5 minutos y el que no llegó se queda fuera. Lo primero que me sorprendió de esta escena es que no fue escrita por alguien de un jardín, sino que en un seminario de docentes de escuela secundaria, cuando les pedí que escribieran alguna escena vinculada con la justicia de la escuela, alguien escribió esta escena. Es decir, es una escena que no vivió como docente, sino que vivió como grupo familiar del lado de afuera, con la ñata contra el vidrio, diciendo llegué tarde y me dejaron afuera. Cuando discuto esto con colegas de nivel inicial, suele armarse una batahola considerable, porque muchos dicen, bueno, es necesario hacer esto, porque si no los chicos aprenden a llegar a cualquier hora y no respetan y no valoran lo que pasa en el jardín, y necesitamos poner un límite y que ese límite es la puerta cerrada. Hay una pregunta para hacernos es si esto es una norma o es una sanción, y más bien pareciera una sanción para el que llega tarde, pero no para el niño o la niña, sino para sus padres. Pero tiene los efectos sobre niños y niñas, ¿no? O sea, un chico de 3 o 4 años no decide él cuándo llegar. Y sin embargo también hay algo que es, generalmente los padres tampoco han decidido llegar deliberadamente tarde. A veces cuando planteo esto me dicen, bueno, pero los chicos tienen que aprender a llegar temprano, porque cuando sean adultos no los va a esperar el avión, no los va a esperar el micro, no los va a esperar el cine o el teatro. Hay que llegar a horario y si no, te perdés algo. Digo, sí, pero eso va a ocurrir cuando sean adultos, les faltan unos 15 o 20 años, ¿no? Nos suele pasar con estos temas que ponemos como requisito lo mismo que ponemos como propósito. Como es un propósito de la escuela que los chicos lleguen a ser puntuales, tienen que ser puntuales apenas empezamos. Y entonces, como tenemos eso como punto de llegada, lo ponemos como requisito y punto de partida. Y al mismo tiempo, también uno puede pensar del otro lado lo que significa para una familia que por primera vez ingresa a un espacio regulado por horarios, ¿no? Los que son madres, padres o familiares a cargo saben que la vida de un chico de 1, 2, 3 años a veces no está regulada por horarios y que lleva un tiempo poder acomodarse a los horarios del jardín. Muchas veces una familia dice, bueno, vamos a hacer todo a tiempo, despertamos a los chicos, les damos de comer, que vayan al baño, que se vistan, que se peinen, que se lave la cara, se pongan la mochila. Llegamos a la puerta y uno dice, quiero caca, otra vez, vamos para atrás. Y ese día llegaste tarde al jardín y ese día te cerraron la puerta a la cara. Porque esta norma no es para aquella gente que llega muchas veces tarde, es para el que llega una vez tarde. Entonces lo que hacemos en el jardín es empezamos con actividades a las cuales se puede ir sumando la gente a medida que llega, ¿no? Y si empezamos a las 9, pero yo sé que entre las 9 y las 10 van a ir llegando, y la ronda de inicio la hacemos a las 10. En cambio, en esta escuela siguen con la idea de, no, a las 9 se hace la ronda de inicio, y eso no lo vamos a modificar. Ponemos un vidrio para que el otro se acomode a nuestras prácticas institucionales, ¿no? Fíjense qué rigidez como para poder dar cuenta de un problema y pensando que es el otro el que tiene que resolverlo. Tomo otra escena, esta de La Pampa, y se llama Lo que dicen las familias. Cierto día llegan algunos de los papás de los alumnos de origen boliviano para conversar con la docente de segundo ciclo. La directora, también a cargo del primer ciclo, ubica a los padres junto a la docente solicitada para dialogar en un aula. La directora se retira para continuar realizando las actividades con sus alumnos y completar la correspondencia que debía enviar a coordinación. ¿Qué sería supervisión, inspección? ¿Cómo se llama acá? Supervisión, Allá en La Pampa es coordinación. La docente escucha los cuestionamientos de los padres. Pasado un tiempo, el tono del diálogo no es el adecuado. Una mamá muy enojada le decía que ella enviaba a sus hijos a la escuela para que le enseñen y aprendan, y lo que hacen no les sirve. No queremos problemas en matemática, queremos que le hagan muchas cuentas y que cambie la forma de dar clase, la metodología, porque el niño me dice que no puede trabajar. Cabe destacar particularidades especiales de esta comunidad, que son el 60% de la población extranjera. Pasado un tiempo ingresa al aula la señora directora, quien se limita a escuchar la defensa del docente, que trata de explicarles que lo que se enseña es lo que está acordado por ley nacional y el currículum provincial y que constantemente las formas de enseñanza van adoptando nuevas estrategias que recibimos desde las capacitaciones, las que vamos adecuando al contexto y al nivel de los niños y que como docente no voy a cambiar mi forma de enseñar. Las madres amenazan con llevar esa queja más allá del ámbito escolar. Pasada una semana del acontecimiento, se realiza una jornada institucional.
La directora nos sugiere que nos adaptemos a lo que realmente les conviene a los padres, que los escuchemos y respetemos su posición, ya que de ellos depende que la escuela permanezca abierta. De más está decirles que nuestra institución pone énfasis en lo que dicen las familias. Y por favor, de este conflicto nada coordinación, lo arreglan como ya les dije. Aquí surge un conflicto ya que con la actitud de la directora lo que se logró fue que los padres y alumnos decidan y desautoricen a la institución escolar. Bueno, esta es la escena y siempre que me pongo a trabajar con estas escenas me pregunto quién la había escrito y para qué. En este caso queda claro que no lo escribió la directora, que queda bastante mal parada. Lo escribió la maestra o alguien que simpatiza con la maestra y que lo que busca con este relato es generar empatía en otros colegas diciendo, pobre maestra, mira con los que tiene que lidiar, con esos padres extranjeros que le exigen y esa directora que la deja abandonada y sola en la reunión. Es legítimo que la maestra pida que la directora se quede. La verdad que si la cosa venía bastante mal parida, tenía que quedarse la directora y ahí hay un reclamo que hay que reconocerle a la maestra. Pero cuando nos metemos en el contenido de la reunión, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué esta maestra está tan preocupada por enfatizarnos que esta se trata de una comunidad donde hay el 60% de extranjeros y no alemanes o noruegos, sino bolivianos? Yo creo que ahí hay una pista de algo que le está pasando a la maestra. Ella se siente un poco incómoda de que estas familias extranjeras vengan a preguntarle a ella por qué enseña lo que enseña y cómo lo enseña. Encima que tienen educación gratuita, me vienen a cuestionar a mí, maestra normal nacional, que me he capacitado y me he formado en el Instituto de Formación Superior para ver cómo enseño matemática. No, ahí hay algo que es no reconocerles a esas familias el derecho a cuestionarles lo que enseño o cómo lo enseña. Y acá tenemos una pregunta para hacernos. ¿Es legítimo que las familias cuestionen lo que enseña la escuela o cómo enseña la escuela? Yo siempre que planteo esta pregunta imagino en más de un colega un globito de pensamiento, algunos dirán que sí y otros dirán que no. Y yo creo que es legítimo, que es absolutamente legítimo que una familia cuestione lo que enseña o cómo enseña la escuela, porque eso es un derecho de la familia, pero como todo derecho también conlleva la responsabilidad de escuchar la respuesta. No quiere decir que el derecho de cuestionar implica que lo que la familia diga, eso se tiene que hacer. Tiene derecho a preguntar, ¿y por qué enseñan de esta manera? Y en este caso es legítimo que una familia diga, no me gusta cómo enseñan matemática, ¿por qué enseñan con problemas al lugar de enseñarles cuentas? A veces discutiendo esta escena en talleres con colegas me dicen, bueno, quizás en Bolivia se enseña de otra manera. Puede ser, no creo que haya una didáctica diferente de la matemática en Bolivia. Lo que sí suele pasar es que hay una distancia generacional. Cuando muchos de nosotros mandamos a nuestros hijos e hijas a la escuela, no se les enseña a multiplicar o dividir como aprendimos nosotros a la escuela. A mí me pasó que fui maestro de tercer grado varios años, pero cuando mi hija mayor llegó a tercer grado, yo no entendía cómo le estaban enseñando. En el medio, en muy poco tiempo, la didáctica de la matemática cambió la manera de enseñar a multiplicar y dividir. Y entonces no tenía idea de cómo hacer la tarea. Obviamente cuando trataba de ayudarla, mi hija me decía, vos no entendés nada. Y solo la maestra que nos explicó y nos orientó nos dio la posibilidad de poder acompañar ese proceso de aprendizaje. En este caso, las familias se quejan de que se enseña con problemas. Y es cierto que las matemáticas ahora se enseñan mucho más a partir de situaciones problemáticas y mucho menos con una gran cantidad de cuentas para resolver de un día para otro, que es la práctica que seguramente han vivido ellos como alumnos en otro momento. Ahora, cuando las familias hacen este planteo, la maestra que se siente desautorizada dice, yo enseño lo que dice la ley y lo que dice el diseño curricular y lo que dicen las capacitaciones y como maestra no voy a cambiar mi manera de enseñar porque ustedes vengan a preguntarme. Yo les bajo lo que me dicen que tengo que enseñarles. Qué fuerte la respuesta, ¿no? Porque yo creo que ahí la maestra no es que está siendo desautorizada por la familia, sino que se pierde una oportunidad de autorizarse. Sería muy diferente si ella en ese momento pudiera dar razones de por qué decide enseñar como enseña. Imagínense que vamos al médico y le preguntamos al médico, doctor, ¿es bueno este remedio? Es lo que me baja la dirección del hospital. Digo, me da un poquito de desconfianza, ¿no? Porque si el mismo médico no me puede dar razones como para que yo crea que es el mejor remedio, y acá la maestra dice, es lo que baja la ley. No está diciendo, miren, estoy enseñando las mejores matemáticas posibles, el modo en que están aprendiendo sus hijos es muy superior a otros métodos alternativos y les voy a explicar por qué. Digo, ahí hay un momento en el cual ella se desautoriza cuando simplemente se transforma en una correa de transmisión de voluntades ajenas.
La autoridad es algo que no está dado por el uniforme o por los títulos, sino por lo que uno hace y por cómo uno justifica lo que hace. Y en este caso, ella se desautorizó delante de las familias. Me parece que también se desautorizó porque no les reconocía a esos interlocutores la posibilidad de preguntarle, de objetarle o de pedir razones, ¿no? Decía, ¿cómo voy a tener que explicarle a esta familia boliviana por qué enseño como enseño? Supongo también que pasa en muchas comunidades inmigrantes, y particularmente la boliviana, que a veces sienten que les están dando una respuesta de segunda. Dicen, en el hospital me tratan igual que si yo fuera nacido acá, en la asistencia social me tratan igual que si yo fuera argentino, en la escuela le están enseñando a mis hijos igual que les enseñarían si estos fueran todos argentinos, o nos están dando una respuesta de segunda, y con esa preocupación van a la escuela y la respuesta que reciben no los tranquiliza en absoluto, ¿no? Tampoco es tranquilizador la respuesta de la directora, que dice, bueno, hagamos lo que quiera la familia porque de eso depende que esta escuela siga abierta. Eso seguramente tiene que ver con una escasa matrícula. Cuando tenemos alumnos de sobre lista de espera, las familias son punto y la escuela es banca. Pero cuando nos faltan alumnos, hagamos lo que piden las familias, ¿no? Y se empieza a hacer una especie de pedagogía a la carta de las familias quieren límite, le damos límite, no quieren límite, no le damos límite, quieren tarea, le damos tarea, no quieren tarea, no le damos tarea, ¿no? Y como a cada uno lo que pide, como lo pide y cuando lo pide. No se trata de eso, se trata de dialogar con la familia, de tratar de entender cuál es el proceso que estamos proponiendo en la escuela. Última escena, esta de escuela secundaria, y se llama Todo por un chicle. Un día martes a las 7:45, la mamá de Antonella, de segundo año, pidió hablar con la señora directora. Le planteó su malestar y disgusto porque la profesora de inglés había retado a su hija porque no había llevado las fotocopias necesarias para realizar la tarea. En el reto le hizo la observación de que plata para los chicles tienen, pero para la escuela no, ¿no? En su queja, la mamá comentó que su hija se sintió muy mal, relató las dificultades económicas que tienen, manifestó que el dinero realmente no les alcanza para comprar el material que solicitan en la escuela. En algún momento expresó, comemos salteado, mire los pantalones con los que viene mi hija, haciendo alusión a los remiendos que tienen. La mamá señaló de todos modos que las dificultades que tenían no impedían que pudiera alguna vez comer un chicle. Dio a entender que el sabor del chicle mitiga la sensación de vacío en el estómago. La mamá en algún momento se enojó y dijo que seamos pobres no le da derecho a la profesora a maltratarnos. Frente a ello, la señora directora convocó a la profesora, una docente de inglés con un año en el sistema, recientemente titular, egresada de una universidad pública. Le comentó la situación y le sugirió que si bien podría llegar a tener razón, debería tener en cuenta las características de sus alumnos y cuidar las expresiones en clase. Le habló de las sensibilidades de la familia de nuestros alumnos. La profesora no aceptó lo sugerido por la directora, manifestó que mantiene su posición y que justamente la escuela no debería perder su lugar de exigencia y de transmisión del saber. Se mostró intransigente en su posición. La directora le pidió a la asesora pedagógica que dialogue con la profesora, que intente explicarle el sentir de la familia. La asesora habló con la profesora, pero la misma le manifestó, yo no puedo creer que me estén pidiendo que contemple la situación de la alumna. Si yo no le exijo, ellos siempre van a estar en esta situación de miseria y pobreza. Yo compartí esta situación en mi círculo de amigos y todos comparten lo que yo pienso. Yo estoy azorada con lo que me están diciendo. Además, tanto revuelo por una alumna y por un chicle. La situación puntual del chicle quedó olvidada, pero la profesora renunció a fin de año a sus horas titulares. Manifestó que esta no es una escuela para ella. Bueno, también otra escena interesante por el contrapunto, por la tensión que contiene. Y vuelvo al ejercicio. Ay, se volcó todo. Y vuelvo al ejercicio que proponía antes. ¿Quién escribe esto y para qué? Claramente no es la profesora de inglés la que escribe este relato. Es la directora o alguien que nos quiere mostrar el sentir de la directora o el punto de vista de la directora. ¿Y por qué hace eso? También porque nos quiere contar, yo trabajo en una escuela de sectores populares, de sectores vulnerabilizados, y vienen estas profesoras tilingas del centro de la ciudad que no entienden de qué se trata. Fíjense las descalificaciones sutiles, ¿no? Esta maestra joven, recién recibida, con un año de antigüedad, profe de inglés, viste cómo son los de inglés, egresado de la universidad pública, o con unos humos. O sea, todos son palitos muy sutiles, pero que en el código de la sala de profesores queda claro que la directora está diciendo no entiende nada. ¿Es legítimo que se le cuestione a la profesora esa referencia a la plata para los chicles? Es absolutamente legítimo. La profesora no tenía por qué comentar nada sobre la plata para los chicles y la plata para las fotocopias. Pero también es cierto que lo que se ve en este caso, en esta escena,
son dos concepciones distintas sobre la función social de la escuela secundaria. La escuela secundaria tiene para la profesora la función de enseñar, transmitir conocimiento, exigir, para ofrecer herramientas que permitan a otros salir de un destino inexorable. Y tiene para la directora la función de incluir, de acompañar, de contener, de respetar. Pareciera que se presentan en esta escena como dos polos opuestos e irreductibles. Y yo creo que esa es la trampa más fuerte que tiene hoy la escuela secundaria. La escuela secundaria es el nivel educativo que tiene el desafío más fuerte porque es un nivel educativo que fue diseñado con un propósito y ahora se le pide que cumpla el propósito opuesto. No otro parecido, cercano, el opuesto. O sea, fue pensada para seleccionar a algunos y ahora se le pide que incluya a todos, con las mismas herramientas institucionales y dispositivos didácticos. Entonces cruje por todos lados y cruje en escenas como esta, donde la directora dice, para poder contener y acompañar, no te preocupes tanto porque los chicos aprendan algo, hay que escuchar, contener, respetar el sentir. Y la profesora que dice, me importa un comino lo que les pase de la puerta para afuera, yo exijo, exijo, exijo. Creo que el desafío de la escuela secundaria, es poder entender que esa es una falsa antinomia. No hay escuela inclusiva que al mismo tiempo no sea excelente y no hay escuela excelente que al mismo tiempo no sea inclusiva. Porque si ser inclusivo significa dejémoslos adentro de la escuela unos cuantos años y no importa si aprenden o no, eso no es ser inclusivo, no estamos incluyendo a nadie en nada, simplemente los tenemos retenidos ahí para que no joroben a la esquina. Y si ser excelente significa vamos dejando en el camino a todos los que no aprenden algo, y eso significa que tenemos los mejores promedios al finalizar el último año, pero en el medio cayeron todos los que no podían aprender, no hace falta saber mucho para lograr eso en la escuela, simplemente hay que dejar a la gente en el camino. El desafío de la escuela es ser inclusiva y excelente, es decir, lograr que aprendan los que tienen más dificultades para aprender y lograr que quieran aprender aquellos que tienen menos posibilidades o un entorno que los acompaña con más dificultades porque no son poblaciones que hayan pasado por la escuela secundaria. El desafío de la escuela es incluir a través del conocimiento y tratar de buscar con cada población, con cada chico, con cada chica, cuáles son las herramientas que le van a permitir a él incorporar esta propuesta formativa que la escuela le propone. Fíjense qué fuerte que en el medio lo que quedó perdido por ahí es que esa profesora necesitaba fotocopia para trabajar y nadie se preocupó por decir, a ver, ¿cómo garantizamos las fotocopias y garantizamos que haya tarea? La directora se preocupó porque la profesora dejara de tratar de enseñar inglés, tanto lío con esto, ¿para qué querés? Cuando podría haber dicho, ¿cuántas fotocopias necesitas? Está bueno que preguntara, che, todos los días tiene que ser fotocopia, no puede ser algún día fotocopia, otro día un ejercicio oral, pero si necesitas fotocopias, bueno, ¿cómo hacemos? Hablamos con la cooperadora, hacemos una rifa, ¿cómo hacemos para garantizar que podamos seguir enseñando y aprendiendo dentro del aula? Me parece que las escenas lo que muestran es que los que atravesamos cotidianamente las escuelas no siempre trabajamos en la misma dirección y no siempre tenemos las mismas convicciones en la cabeza. Antes hablaba de cuáles son las convicciones que nos mueven a trabajar y entonces tenemos que revisar la organización cotidiana de la escuela para volver a pensar, bueno, ¿cómo armamos un espacio público en el que cada uno tenga posibilidad de estar ahí, intervenir en cotidianamente en lo público y que nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder estar acá? Pensar la justicia dentro de la escuela implica articular por lo menos 5 componentes que están presentes en estas y muchas otras situaciones que voy compilando. Yo tengo unas 500 escenas como esta que fui compilando escritas por colegas en todo el país. En la justicia escolar hay por lo menos 5 componentes que hay que articular. El conflicto, la norma, el hábito, la autoridad y la sanción. ¿Por qué hay conflictos en las escuelas? Porque hay gente, básicamente. Mientras haya gente va a haber conflictos. Si no queremos que haya conflicto, eliminamos a la gente y no hay más conflictos. Pero mientras haya 2 personas en una escuela va a haber conflictos. A veces hasta con uno hay conflictos. Porque los conflictos expresan diferencia de intereses, de sentires, de caracteres, de estilos, de orientaciones. Lo esperable es que haya conflicto. Digo esto porque desde las ciencias sociales es una verdad de perogrullo que el conflicto es constitutivo de la vida social, pero a veces en las escuelas imaginamos que podría haber una escuela sin conflictos. Cuando en una escuela no hay conflictos visibles, preocupémonos, porque están por estallar. Lo cotidiano en la escuela es el conflicto, y el conflicto no necesariamente es algo malo. El conflicto posibilita transformaciones, nos invita a pensar, a recrear, a cuestionarnos aquello que damos por obvio. Entonces el conflicto es productivo y genera un movimiento dentro de las instituciones. En segundo lugar están las normas.
Podemos definir a las normas como un posicionamiento institucional ante el conflicto, una toma de posición ante conflictos que ha habido o que puede llegar a haber. Toda norma establece, cuando aparezca un conflicto, lo vamos a considerar del siguiente modo. Y digo conflicto ya habido porque cuando uno ve una norma es un indicador de que algo ha existido como conflicto, ¿no? Me acuerdo de los edificios viejos de Buenos Aires suele haber un cartel que dice prohibido escupir en el piso. ¿Qué indica ese cartel? Que la gente escupía en el piso. Como hemos perdido esa costumbre, ya no ponen esos carteles. Pero cuando uno ve un cartel que indica una norma es porque la gente hace lo contrario. En todas las escuelas hay una norma que dice hay que llegar a horario. ¿Por qué? Porque la gente llega tarde. En ninguna escuela se dice como norma, mientras usted esté en el establecimiento tiene que respirar continuamente. Porque aunque no lo diga, la gente respira. Entonces, lo que la gente hace igual no es norma la posición ante lo que ocurre y que es conflictivo. Pero la norma no anula el conflicto. No es que porque aparezca la norma entonces ya no hay más conflicto. En muchas sociedades está prohibido matar a otro y se lo considera asesinato, pero no por poner una ley contra el asesinato deja de haber gente que mata a otra. Simplemente anticipa, cuando matéis a otro va a ser considerado un delito. Digo esto porque también a veces en las escuelas se supone, si ponemos la norma ya no existe más el conflicto. No, la norma anticipa un posicionamiento. Y el tercer componente, el hábito, es el propósito de que toda norma se interiorice en cada sujeto y que cada uno incorpore la norma de modo tal de que ya sea innecesaria como norma. Si esto fuera la salita de 3 o 4, tendría que decirle, por favor, no salten sobre la silla, no le tiende el pelo al compañero de adelante. Como no estamos en la salita de 3, esa norma ya es innecesaria en esta situación. Quiere decir que los hábitos de hoy expresan el éxito de nuestras normas de ayer. El hábito de hoy expresa que hemos podido construir cierta incorporación de normas como hábito y eso ya implica que dejan de existir como norma. La noción de autoridad es compleja y me refería a ella cuando hablaba de la escena de lo que dice la familia, pero acá me refiero a algo mucho más específico, que es la noción de autoridad de aplicación. Toda norma legal requiere una autoridad de aplicación, es decir, si hay una ley que establece una obligación, una prohibición, alguien tiene que velar por el cumplimiento de esa ley. Si hay una ley que dice está prohibido estacionar de izquierdo, tiene que haber alguien que controle si eso ocurre o no. Si hay una ley que dice es obligatorio pagar impuestos, tiene que haber un organismo que recaude los impuestos. Lo que nos suele ocurrir en las escuelas es que aparecen normas y no queda claro quién es la autoridad de aplicación. Y entonces la norma tiende a desaparecer porque no hay nadie que sea el responsable de velar por esa norma legal, por estar ahí presente para lograr que cada sujeto la incorpore. Y el quinto componente es el más antipático de todos, que es la sanción. Podemos definir la sanción como una respuesta institucional a la transgresión de una norma. Algo tiene que ocurrir cuando se transgrede una norma, porque si no ocurre nada cuando se transgrede una norma, la norma desaparece y se convierte en hábito lo opuesto de la norma. Está prohibido estacionar al lado izquierdo. ¿Y qué pasa si estacionar al lado izquierdo? No pasa nada, entonces no está más prohibido. Es obligatorio pagar los impuestos. ¿Y qué pasa si no los pago? No pasa nada, entonces no es más obligatorio. ¿No? Si no pasa nada cuando se transgrede, se pierde la norma. Digo que es lo más antipático porque, sobre todo desde los tiempos de la transición democrática, cuando fuimos desmontando los hábitos autoritarios de las instituciones, sancionar empezó a ser algo que nos pesa cada vez más a los adultos dentro de las instituciones. Sin embargo, Philippe Mérieux plantea que hay un componente ético muy importante en la sanción. Dice Philippe Mérieux que sancionar a otro es reconocerlo como un sujeto libre. Sancionar a alguien es decirle, vos decidiste actuar como actuaste, y porque creo que podrías haber decidido de otro modo, y porque creo que podés llegar a decidir de otro modo, es que te sanciono. Lo contrario es la política del pobrecito. Y pobrecito este nene, como no le da, no lo sanciono, crece como como un yuyo, como una plantita silvestre, porque nadie se ocupa de decirle, no, está mal lo que hiciste. Cuando hablo de sanciones me refiero a una sanción formativa. El propósito de la sanción es que quien transgredió la norma la incorpore, que entienda el sentido de la norma y que se sume a respetarla. No es un sentido ni humillante, ni exclusor, ni vengativo, ni nada que tenga que ver ni de causar dolor. Es simplemente que haya una respuesta institucional que permita a ese sujeto incorporar la norma. Y esto implica que a veces una sanción es simplemente pedir disculpas, reparar lo que hiciste, buscar la manera de resolver esto que generaste, te quedarás un ratito fuera de la tarea y vos decidís cuando estás en condiciones de volver a entrar. Digamos, hay un montón de sanciones que implican algo pasa a partir de una transgresión y tenés que volver a repararlo para incorporarte nuevamente a lo cotidiano.
Nos quedan estos 5 elementos y habría que ver cómo los combinamos, y para eso propongo también tener en cuenta un piso y un techo de la justicia de la escuela, un piso que podemos llamar principio de legalidad y que podemos formular del siguiente modo: la escuela no puede reconocer menos derechos que los que la ley otorga fuera de la escuela. O sea, nadie pierde sus derechos por entrar a la escuela. Se supone que los derechos que hemos conquistado fuera de la escuela también rigen dentro de la escuela. Por eso le llamamos principio de legalidad, de continuidad del Estado de Derecho. Parece una verdad de perogrullo, pero fuera de la escuela nadie está obligado a declarar en su contra, ni en contra de alguien con el que está efectivamente involucrado. Toda persona tiene derecho a defensa en juicio y a instancia de apelación cuando no ha tenido una respuesta favorable. Y muchas veces eso la escuela se transforma en: estoy esperando que confiese el que fue. No se va nadie de acá hasta que no confiese. Si alguno lo vio y no lo dice, es un cómplice y también es culpable igual que el otro. Vamos a empezar a revisar la mochila, a saber quién tiene la abrochadora. Todo eso taladra el Estado de Derecho y ni se les ocurre ir a quejarse la dirección de la sanción que le estoy poniendo. Todo eso taladra el Estado de Derecho. Entonces, tener en cuenta el principio de legalidad significa: lo que hemos conquistado como Estado de Derecho fuera de la escuela, hay que hacerlo valer dentro de la escuela. Y si fuera de la escuela muchas veces no se cumple, más todavía tiene que cumplirse dentro de la escuela, porque la escuela es espacio público de construcción de lo público. Si fuera de la escuela el cana de la esquina no maltrata, si fuera de la escuela el juez no atiende ni reclamos o el asistente social no se ocupa, dentro de la escuela un chico o una chica tiene que entrar y decir: acá respiro, porque acá mis derechos son reconocidos. Yo no le puedo pegar a otro, pero otro tampoco me puede pegar a mí. Acá las reglas son claras. Necesitamos construir ese Estado de Derecho dentro de la escuela para que sea un espacio donde efectivamente estemos construyendo lo público. Si este es el piso, podemos pensar otro principio que funciona como techo, que se llama principio pedagógico, y que podemos formular del siguiente modo: no se puede esperar de los estudiantes mayor grado de responsabilidad que el que se espera de un ciudadano adulto de la sociedad. Fíjense que hay un piso de derechos, todos tenemos los mismos derechos que tenemos afuera, adentro, y un techo de responsabilidades. ¿Por qué digo que es un principio pedagógico? Porque el propósito general de la escuela es que a lo largo de la trayectoria educativa, cada chico, cada chica se vaya formando hasta llegar a ser un ciudadano adulto. Sería un despropósito que mientras está construyendo esas responsabilidades del ciudadano adulto, le pidamos que tenga más responsabilidades que las que va a tener cuando llegue al punto de llegada. Se supone que esas responsabilidades van increyendo y no tiene sentido pedirles algo que no va a tener ni siquiera la adultez. En nuestra sociedad, un ciudadano adulto tiene al menos 3 tipos de responsabilidades. En primer lugar, participa en la discusión sobre la regla justa. Es decir, cuando elegimos diputados o senadores o concejales, o cuando somos elegidos por nosotros mismos, representando a otros o a través de representantes, estamos discutiendo la regla justa, estamos discutiendo las leyes que nos regulan como sociedad, y forma parte del ejercicio de la ciudadanía esta deliberación acerca de la regla justa. El año pasado tuvimos un debate muy rico en la Argentina acerca de la regla justa de la interrupción legal del embarazo, porque efectivamente estuvimos discutiendo durante un tiempo prolongado todo el país acerca de qué es lo justo y qué no es lo justo. El ejercicio de la ciudadanía significa discutir la regla justa. Y esto implica que en la escuela, desde temprana edad, los chicos tienen que tener oportunidad de discutir la regla justa. Cuando yo planteo esto, muchos colegas me dicen: sí, nosotros en la escuela o en el jardín, siempre a principio de año les pedimos a los chicos que discutan las normas de la sala o del aula, les ponemos un cartel y eso quiere decir que ya han discutido las reglas. Me parece muy bien, pero me pasa que a veces uno recorre las aulas y encuentra las mismas reglas colgadas en todos los carteles, y eso me lleva a sospechar que hubo cierto manejazo de la maestra para que los chicos adivinaran las reglas que ella ya tenía planificadas en su carpeta didáctica, y entonces lo que hace no es habilitar una discusión sobre la regla justa, sino invitar a adivinar cuáles son las reglas que vamos a tener y que ya están decididas. Entonces cuando uno dice: al que joroba lo pateamos entre todos, no, eso no se puede. Para hablar levantamos la mano, muy bien, fíjense lo que dijo Pedrito y esa la nota. Quiere decir que esa invitación a deliberar es una falsa invitación, es un ejercicio manipulatorio, y a nadie le gusta que lo inviten a discutir lo que ya está cocinado. Me parece que es un ejercicio que es también poco productivo en términos de educación a la ciudadanía. Por otra parte, hay muchas reglas que tampoco podríamos discutir dentro de la sala o del aula. No es que no se le puede pegar a otro porque la maestra lo decidió, no se le puede pegar a otro porque hay instancias normativas que están por encima de la escuela, de la maestra y por encima de esta cosa que podemos decidir.
hay normas en la escuela que tampoco se pueden dar a discutir. Siempre digo, cuando uno se anota en un club de barrio, la persona que nos anota no nos dice, ¿usted qué reglamento propone para el club? La persona que nos anota dice, este es el reglamento del club. Y una vez que uno está dentro del club, después de un tiempo dice, ¿dónde puedo discutir el artículo 18 que me parece injusto? Espera que va a haber una asamblea el mes que viene y venís y lo discutimos. Es decir, es una vez adentro que podemos discutir ese conjunto de reglas que ya están funcionando desde hace un tiempo. Cuando un chico ingresa a primer grado y la maestra le pregunta, ¿qué reglas proponen ustedes para el aula? Tiene derecho a pensar, pero ¿cómo no tienen nada previsto? Tenemos que venir nosotros a inventarle las reglas del aula. Anote. Me parece que es más honesto decirle, miren, se están incorporando una escuela que viene funcionando con estas reglas. Empecemos a trabajar con estas y en la medida en que vayamos funcionando, si les parece que hay algo que queremos modificar, vamos a tener oportunidad de discutirlo. Cuando digo invitar a discutir la regla justa, me refiero a que el trabajo de un docente es seleccionar sobre qué aspectos podemos delegar potestad legislativa en nuestro grupo de estudiantes. Y esto significa de verdad invitar a discutir aquello que estamos resueltos a dejar que ellos decidan. Doy un ejemplo. En algunos jardines se puede llevar juguetes y en otros no. En algunos si llevas un juguete para compartir, en otros cada uno juega con sus juguetes. En algunos podés llevar un día a la semana y en otros cualquier día. ¿Pueden los chicos de la salita de 4 discutir qué hacemos con los juguetes en esta salita? Sí, con una condición. Lo que decidan lo vamos a hacer. En general, cuando los chicos toman esta potestad legislativa y establecen reglas, son muy restrictivos, tajantes, todo está prohibido, todo es obligatorio. Y cuando la maestra dice, bueno, vamos a probar la norma un par de semanas y vemos cómo funciona, al tercer día los chicos dicen, señor, la podemos cambiar porque es horrible la norma. No, dijimos que la vamos a mantener un par de semanas y después la revisamos. Y revisando esa norma que ellos produjeron, pueden aprender a deliberar sobre la norma justa. Y entonces podrán discutir también en la escuela primaria las reglas de los diferentes espacios del recreo para el patio, en qué sectores se puede jugar con la pelota y en cuáles no. Podrán discutir en la escuela secundaria las normas de convivencia o el reglamento de la escuela. Podrán discutir también el reglamento del centro de estudiantes. Necesitamos que desde temprana edad tengan oportunidades de deliberar y que se hagan cargo de ver los efectos de su deliberación cuando una regla se pone en funcionamiento de verdad y ellos dicen, ¿funcionó bien o funcionó mal? Y entonces volvemos a discutirla. Pueden discutir también las reglas de la biblioteca del aula, cómo hacemos el préstamo de libros, etc. En segundo lugar, un ciudadano adulto de la sociedad también participa en la gestión de lo público. Uno aprende a gestionar gestionando, como aprendemos a andar en bicicleta andando en bicicleta y aprendemos a nadar nadando. Pero uno aprende a andar en bicicleta dándose porrazos y aprende a nadar tragando agua y aprende a gestionar gestionando como la mona hasta que empieza a gestionar más o menos bien. Entonces el problema es que si uno aprende a gestionar cuando ya es presidente, los costos de sus aprendizajes los recibimos todos. Sería interesante que los chicos tengan oportunidad de gestionar desde temprana edad para que puedan ir teniendo costos pequeños y que sus aprendizajes sean paulatinos. Si los chicos aprenden a gestionar en primer grado un buffet y un día uno compra los panes y otro compra las salchichas, y un día compramos más panes que salchichas y quedaron mal, bueno, el costo no es tan grande, y vamos a aprender cómo nos organizamos mejor para resolver y gestionar esto entre todos la próxima vez. A la inversa, cuando los chicos quieren organizar una fiesta y la directora dice, ¿cómo no? Yo les dejo la llave el viernes y vuelve el lunes, está la escuela incendiada, la directora dice, nunca más en la vida se organiza un baile en esta escuela porque una vez se organizó y fue un desastre. Es lo más frecuente. Delegamos demasiado en la gestión de los chicos y después el costo fue demasiado alto. El trabajo de la escuela es aprender cómo vamos creciendo con cada grupo para darles oportunidad de gestionar la biblioteca del aula y que sea dos o tres los bibliotecarios que gestionan eso, de gestionar el espacio del aula, de gestionar, me pasaba con un maestro que los chicos también se ocupaban de llevar adelante el registro de aula, de poner ausente, inasistencia, enfermedad, etcétera, todo lo iban siguiendo, pero con mucho seguimiento para que puedan aprender eso que es un documento público. Los chicos pueden gestionar un campamento, y si vamos a irnos de campamento y tenemos este presupuesto, ¿cómo hacemos? No podemos comer pati todos los días, habrá que comer fideos un día y pati el otro porque el presupuesto es finito. Eso implica aprender a gestionar y es un desafío pendiente de la escuela argentina. Tenemos pocas oportunidades, los chicos y las chicas, de gestionar en el espacio de la escuela. En tercer lugar, un ciudadano adulto de esta sociedad participa en la deliberación acerca de si el acusado de un delito es inocente o culpable.
Desde la Constitución de 1853 está previsto el juicio por jurados y algunas jurisdicciones tienen ya experiencia. No sé qué pasa en Tucumán. La más antigua es Córdoba en el derecho penal, ahora hay, más o menos. Pero en el caso en que en algún momento haya juicio por jurados, estamos convocados a deliberar acerca de si alguien es inocente o culpable. Incluso en ese caso, cuando el jurado delibera, le lleva un papelito al juez, cualquiera que haya visto películas con jurados sabe esto, le lleva el papelito al juez y el juez lee inocente o culpable. Y si es culpable, es el juez el que dice, por lo tanto lo condeno a, y el juez evalúa cuál es la sanción que corresponde de acuerdo a atenuantes y agravantes que están vinculados al delito. En algunas provincias, en las escuelas secundarias, se les pide a los alumnos que establezcan ellos cuál es la sanción que le corresponde a sus compañeros cuando han cometido una transgresión. Y me parece que eso es pedirles una responsabilidad más grande que la que van a tener cuando sean adultos. Es un despropósito pedirles a los chicos que establezcan ellos la sanción para sus compañeros. ¿Por qué en algunos lugares, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, se pide que ellos pongan la sanción a sus compañeros? En buena medida para lavarse las manos, para decir, bueno, fueron ellos, no fui yo. Me acuerdo hace unos años en Ciudad de Buenos Aires había habido un conflicto fuerte en una escuela, un chico había tratado de quemarle el pelo a una profesora, había salido en todos los medios porque lo filmaron y lo subieron a las redes sociales, y los periodistas le preguntaban al ministro de Educación, ¿qué va a hacer con este chico? Y el ministro decía, lo vamos a expulsar, estamos esperando que se reúna el Consejo de Convivencia para tomar la decisión. Ya estaba cocinado, es decir, iban a hacer que sus propios compañeros votaran, expulsarlo, pero ya el ministro tenía la decisión tomada. Entonces, muchas veces esa delegación implica poder manipularlos en el Consejo como para que tomen las decisiones que los adultos no se hacen cargo de tomar. A la inversa, yo creo que establecer las sanciones significa que los adultos, directivos, el cuerpo docente se tienen que ocupar de ver cuál es la sanción que corresponde y cuál es la sanción que le va a permitir a quien transgredió una norma incorporar la norma. Para eso, en general, no son útiles los sistemas automáticos de sanciones. No sé cómo es ahora en Tucumán, pero en algunas provincias todavía está el sistema de amonestaciones. Entonces, a las 25 amonestaciones quedas afuera. ¿Existe así todavía o ya no? ¿Ya no? Sí, no. El problema de ese sistema es que es casi una invitación a transgredir, porque si uno dice, bueno, cuando rompes un vidrio son 5 amonestaciones, bueno, entonces puedo romper 4 vidrios por año. Al quinto me echan, pero 4 puedo romper. Estábamos en octubre, rompí 3, voy a ver cuál vidrio rompo la próxima, porque total hasta 20, y después paso por el verano y reúno de vuelta mis 25 puntos y vuelvo a empezar. A veces hay sistemas que dicen, no, el que rompe un vidrio lo paga, entonces el hijo del vidriero puede romper todos los vidrios y el que no tiene un peso no puede romper ninguno. No se trata de sistemas automáticos, tiene que haber alguien que pueda evaluar atenuantes, agravantes y poder ver, bueno, cómo logramos que este chico que transgredió la norma la incorpore, que entienda el sentido de esa norma. Ese tiene que ser el desafío de las sanciones. Implica un trabajo y un trabajo pedagógico. Ya tenemos los 5 elementos, el techo, el piso, y ahora hay que pensar qué ponemos en el medio. Y ahí muchas veces los colegas me dicen, ahí hay que poner un reglamento bien exhaustivo, bien minucioso, que no se nos escape nada para que tener una escuela bien justa. Y yo digo, ese camino me parece que no es muy prudente, porque en general nuestros conflictos son mucho más creativos que nuestras normas. Apenas terminamos de poner un reglamento bien exhaustivo, ya nos queda vetusto. Cualquier reglamento que se haya hecho sobre los celulares de hace 3 o 4 años no alcanza para lo que pueda hacer un celular ahora. ¿No? Hay un montón de cosas que se van modificando rápidamente. Entonces propongo el camino inverso. Más que ser muy detallista, pensemos cuáles son los núcleos duros que tiene que tener la normativa escolar y lo que tiene que tener la lectura de estas situaciones. Y yo propongo 2 criterios básicos, que son la convivencia y la tarea. La convivencia entendida como la regulación de las relaciones entre sujetos diferentes. En las escuelas convivimos sujetos de diferentes géneros, diferentes generaciones, diferentes tradiciones culturales, diferentes sectores sociales, diferentes estilos de vida, diferentes creencias, diferentes caracteres. ¿Cómo logramos convivir los diferentes sin que a nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder estar acá? Toda la normativa escolar debería estar pensada para que podamos convivir los diferentes y que no se le imponga a unos los criterios de las mayorías o que no se los imponga a unos los criterios consolidados en el tiempo, sino que garanticemos que las diferencias legítimas tengan un espacio dentro de la escuela. Y cuando hablo de la tarea me refiero a la regulación de las acciones que hacen posible la función social de la escuela. Es decir, toda la normativa escolar debería apuntar a que la escuela sea posible llevar adelante el trabajo en la escuela, que básicamente es enseñar y aprender.
Pareciera obvio que el trabajo en la escuela es enseñar a aprender y que toda la normativa debe favorecer eso, pero quienes atravesamos cotidianamente las escuelas sabemos que muchas veces es la normativa lo que nos dificulta trabajar. ¿Se puede usar el cañón en clase? Sí, tenés que presentar una nota con 15 días de anticipación, la entregás el jueves a la tarde y después le pedís la llave a Roberto el martes por la mañana. Bueno, hay unas trabas tan grandes que no se puede usar el cañón en la escuela. ¿Se puede ir a la biblioteca? Sí, pero tenés que pedirle a Rosita que venga especialmente, que te abra y firmar un documento de que se rompe un libro. Hay una normativa que va haciendo cada vez más difícil trabajar. A veces también pasa que un docente está en el aula enseñando el teorema de Pitágoras y viene la directora para avisar que van a salir por otra puerta porque se largó a llover y que está inundada la puerta. Después viene el presidente de la cooperadora para preguntar quiénes no pagaron. Después viene el fotógrafo porque hay 2 que faltaron para la foto individual. Después viene la vice para decir que hubo un problema en un baño durante un recreo. Y uno se pregunta, ¿a esta escuela le importa que yo enseñe el teorema de Pitágoras? Porque pareciera que todo es más importante que el teorema de Pitágoras, ¿no? Poner a la tarea como un criterio básico significa que todo debería subordinarse a que se garantice que la escuela se enseñe y se aprenda. Estamos enseñando aprendiendo. Cualquier cosa que suceda que dificulte enseñar a aprender tiene que subordinarse a esto. Y doy ejemplos. La otra vez una directora me contaba que una maestra pedía una sanción para un alumno que le había pegado un pelotazo en hora de educación física mientras ella atravesaba el patio en diagonal para ir a calentar la pava para tomar mate, ¿no? Y la directora me decía, es ella la que estaba transgrediendo algo, ¿no? Los profes de educación física saben que es muy frecuente estar en medio de la tarea y la maestra en hora libre pasa por el patio en diagonal. Por suerte iba a calentar la pava y no venía con el agua caliente. Pero es ella la que estaba transgrediendo la tarea. Sería lógico que los chicos le dijeran, señor, estamos en tarea, vaya por allá, acá no puede estar. Muchas veces también esto dificulta la tarea y uno puede decirle como adulto, ahora deje los celulares porque vamos a trabajar. Pero también me ha tocado estar en el aula donde están los chicos en situación de evaluación o de trabajo y está la maestra diciendo, Chuchi, sacá el pollo del freezer y descongelalo, así lo voy haciendo para la noche. Y uno dice, los chicos tienen derecho a decirle, señor, no puede estar hablando de eso ahora, estamos en tarea. Me parece que poner foco en la tarea y en la convivencia implica pensar cuáles son los polos ordenadores del sistema de justicia en la escuela. Y uno puede tamizar muchos conflictos por estos 2 polos. ¿Se puede usar arito en la escuela? Sí, mientras no dificulte la tarea de la convivencia. No en la hora de educación física, después del dedo pumpido decimos el arito es un peligro. ¿Se puede usar el pelo largo? Sí, no en la hora de química si vamos a trabajar con el mechero. Cualquiera que sea el que tenga pelo largo se tiene que recoger el pelo porque te puede incendiar. Entonces hay que poner el foco en garantizar la tarea de la escuela y garantizar que podamos convivir los diferentes. Y después tamicemos todos los conflictos en función de estas cuestiones. Tenemos los componentes, el piso, el techo y los criterios básicos. ¿Ya está? ¿Cada situación está resuelta? No. Igual cada situación es particular, contingente, requiere una lectura específica, pero por lo menos fuimos construyendo una serie de criterios que nos permitirían llevar el paradigma de la Convención de Derechos Niñas y Adolescentes al ámbito de la escuela. Cuando hablamos de enseñar derechos humanos, en general la queja más recurrente de los colegas es ¿cómo vamos a hablar de derechos humanos si no se cumplen? ¿Cómo vamos a hablar de derechos humanos si se contradicen cotidianamente? Abraham Magenzo, un colega chileno, el saber de los derechos humanos emerge fundamentalmente cuando se percibe y se toma conciencia de los conflictos que se generan como resultado de las contradicciones entre un discurso de respeto de los derechos y la realidad social, familiar, escolar que se encarga de violarlos. O sea, es ahí, en la contradicción, donde tiene que enraizar la educación en el derecho. Desentrañar estas contradicciones, comprender los subyacentes que las sustentan, analizar las consecuencias que éstas tienen, tanto en el plano individual como en el social, y por sobre todo levantar propuestas tendientes a producir los cambios que permitan superarlas, es sin duda una tarea central que debe proponerse una educación en derechos humanos. Es decir, es la contradicción el motor del trabajo de enseñanza de derechos humanos. No se trata de primero dejar de discriminar y después hablar del derecho a no discriminación. Es allí donde se discrimina que tenemos que preguntarnos ¿y por qué no deberíamos construir una sociedad que no sea discriminatoria? ¿No? Es ahí en la violación del derecho donde el derecho tiene sentido, en donde podemos decir, bueno, porque existe esta violación es que tenemos que hacer valer algo que en algún momento fue establecido como derecho. Dice también Philippe Mérier, bueno, avanzo un poquito, pero tanto Philippe Mérier plantea que el trabajo tiene que hacerse a partir de situaciones, de casos puntuales.
Si hablamos de la libertad, de la igualdad, de los valores, estamos todos de acuerdo. El tema es cuando trabajamos situaciones puntuales y tenemos que decidir. Es a partir de situaciones que tenemos que posicionarnos y ahí aparece esta contradicción entre valores. Muchas veces las situaciones nos llevan a ver el tironeo entre valores. En la sociedad argentina actual, ¿cuánta libertad estamos dispuestos a resignar para tener más seguridad? ¿Y cuánta seguridad estamos dispuestos a resignar para tener más libertad? Eso es parte de los debates contemporáneos y entonces efectivamente esa es la situación donde tiene sentido discutir valores y discutir derechos. Y podemos encontrar, por ejemplo, en los medios de comunicación muchísimas situaciones para llevar al aula y para invitar a discutir. El cambio de género en Salta, cambió de género pero tuvo que dejar su colegio porque las maestras lo seguían tratando como varón. En España, el gobierno accede al reparto equilibrado de los inmigrantes del Open Arms y el Partido Popular lo acusa de demagogia inhumana. Diario de la Nación, la ley de cupo femenino es francamente discriminatoria. En el Diario de España, es imposible describir el horror de la mutilación genital femenina. Son las contradicciones, son las denuncias las que nos dan situaciones para pensar. ¿Cómo hacemos para hacer valer los derechos en esos contextos? Y tenemos un montón de fuentes de donde proveernos de recursos para llevar esta discusión al aula. Las noticias periodísticas, las causas judiciales, hay muchísimas causas judiciales interesantes, abiertas en proceso o ya cerradas, que podemos llevar al aula. Hoy nos acordábamos, era el caso Bamondes, el de los testigos de Jehová. Películas documentales o de ficción, hay películas interesantísimas para discutir esta contradicción de derechos y para invitar a pensar a los chicos. Autobiografías y testimonios, hay muchos, por ejemplo, diarios de niños en contexto de guerra o testimonios de gente que padeció violaciones de derechos humanos. Hay que buscar ahí también tratar de salir de lo escabroso, porque también los chicos a veces se regodean con lo escabroso y quieren contar eso, no es por ese lado, pero sí un testimonio acerca de aquel que se sintió violentado. Hay, por ejemplo, fragmentos de Primo Levi interesantísimos para pensar lo que significa las dificultades para resistir en contexto de la Shoah. Dilemas éticos y conflictos de intereses que a veces se presentan también en las noticias, un dilema que uno puede diseñar, cuentos o textos literarios, siempre y cuando no tengan un carácter moralizante, ¿no? Vamos a leer un cuento para que se den cuenta de qué, o vamos a leer un cuento para transmitirles una idea, sino vamos a leer un cuento para que nos provoque, para que nos desafíe, para que nos deje intranquilos y entonces a partir de eso empezamos a trabajar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de que el trabajo con literatura no aniquile la literatura, no sea un uso utilitario del texto, sino aprovechar el máximo de lo que la literatura ofrece, que es esa provocación cultural, esa provocación subjetiva. Y también implica, ¿por qué no?, hacernos cargo de la memoria reciente. Cuando hablamos de memoria reciente, yo creo que la categoría nos va quedando cada vez más estirada, ¿no? Porque no es reciente la dictadura para los chicos que están hoy en las escuelas e incluso para muchos de los docentes. Los que me acompañan en edad podrán decir, bueno, vivimos la dictadura, sabemos y nos queda casi en el pasado reciente. Pero para muchos chicos y chicas que están en las escuelas es un pasado diferido, les han contado sobre el pasado reciente. ¿Qué tiene de reciente? Básicamente que sigue activo, que sigue vigente. Tomo un texto de Carnovale y Larramendi y dice: el pasado reciente es actualmente fuente de conflictos políticos porque es un pasado presente. En otras palabras, se trata de un ciclo aún no cerrado. Y no nos referimos aquí a las disputas por su significación, nos referimos a cierta forma de perpetuación, crímenes que aún no han sido juzgados, jóvenes que fueron apropiados cuando niños y cuya identidad hoy continúa siendo adulterada, miles de cuerpos que no han podido ser sepultados, seres queridos que siguen buscando, datos que siguen faltando, pactos de silencio que obturan la acción de la justicia. Todo esto hace que la dictadura siga siendo pasado reciente. Pero trabajarlo como pasado reciente implica también el compromiso de trabajar otros pasados recientes. También hay que trabajar los muertos de la democracia, los secuestros de la democracia, los detenidos de la democracia, porque también ahí hay violación de los derechos humanos y no se trata de decir solo la dictadura militar violó derechos humanos, sino de hacernos cargo de lo que han sido los gobiernos sucesivos. Trabajábamos hoy en el taller de la mañana que la educación ciudadana tiene 4 componentes que hay que poder articular, ¿no? Un componente sociohistórico, que es pensar, bueno, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad social? Un componente ético, que es la construcción de valoraciones acerca de lo que ocurre. ¿Eso que ocurre es justo o es injusto? ¿Y por qué? Y esa discusión es una discusión que tenemos que quedar en el aula.
Un componente jurídico que es, ¿qué dice la ley sobre esto? Esto que consideramos justo o injusto, ¿está concernido en algún reglamento, en alguna norma, en alguna ley, en la Constitución? Y un componente político, ¿qué herramientas tenemos para hacer valer eso que consideramos justo? ¿Qué herramientas tenemos para poder transformar esa realidad que consideramos injusta?